Hay momentos en la vida donde parece que todo se detiene. Momentos donde el silencio de Dios se vuelve tan profundo que comenzamos a dudar si realmente nos escucha. Pero déjame decirte algo que he aprendido en estos años caminando con el Espíritu Santo. Justamente cuando todo parece quieto, cuando sientes que nada se mueve, cuando tu fe es probada hasta el límite, es ahí donde Dios está preparando algo que tus ojos nunca han visto. Hoy quiero hablarte de esas señales que el cielo coloca en tu camino cuando está a punto de derramar bendición sobre tu vida. No son señales ruidosas ni espectaculares, son susurros del Espíritu que solo un corazón atento puede reconocer. Abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu manera de ver lo que estás viviendo en este mismo momento. Comenzaré diciéndote algo que quizás te sorprenda. La primera señal de que Dios está a punto de bendecirte es que sentirás una incomodidad santa en tu espíritu. Sí, has escuchado bien. No hablo de una paz superficial ni de esa tranquilidad que el mundo ofrece. Hablo de una inquietud profunda, de un desasosiego espiritual que no te deja descansar en lo que eres ahora, que no te permite conformarte con lo que tienes, que te impulsa a clamar por más de Dios aunque no sepas exactamente qué estás pidiendo. Es como cuando Ana oraba en el templo y sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Los que la observaban pensaban que estaba ebria, pero ella estaba dando a luz en el espíritu algo que Dios estaba preparando, un hijo que cambiaría la historia de Israel. Esta incomodidad no es ansiedad carnal ni descontento mundano. Es el Espíritu Santo moviéndose en las aguas profundas de tu ser, despertando un hambre que solo Él puede saciar, creando un vacío que solo su presencia puede llenar. Cuando comienzas a sentir que las cosas que antes te satisfacían ya no son suficientes, cuando las rutinas espirituales que antes te bastaban ahora te parecen superficiales, cuando tu corazón grita por una intimidad más profunda con Dios, aunque no encuentres las palabras para expresarlo, ahí está el Espíritu Santo preparándote para recibir algo nuevo. Recuerdo las palabras del profeta Jeremías cuando Dios le habló diciendo: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Pero fíjate bien, antes de la revelación viene el clamor. Antes de la respuesta viene la búsqueda. Antes de la bendición viene esa hambre insaciable por la presencia de Dios. Y esa hambre, esa sed profunda, no es casualidad, es una señal. Es el Espíritu Santo preparando tu corazón para contener lo que Él quiere darte. He visto esto una y otra vez en mi caminar con el Señor. Cuando el Espíritu Santo está a punto de moverse poderosamente, primero crea en ti una insatisfacción divina. Te quita el gusto por las cosas pequeñas. Te roba el sueño con su presencia. Te hace llorar sin saber exactamente por qué. Lloras, y en esas lágrimas, en ese gemir del espíritu que no puede expresarse con palabras, ahí está Él haciendo una obra profunda, preparando terreno fértil para plantar algo que será eterno. No confundas esta incomodidad santa con la inquietud del alma que viene del enemigo. El diablo trae confusión, temor, ansiedad que paraliza. Pero el Espíritu Santo trae una inquietud que te empuja hacia Dios, que te hace orar más, que te lleva a su palabra con más hambre, que te hace adorar con más intensidad. Es una incomodidad que no te destruye, sino que te transforma. No te debilita, sino que te fortalece en lo invisible. No te aleja de Dios, sino que te acerca más y más a Él. Cuando Jacob luchó con el ángel del Señor, hubo una incomodidad física que se convirtió en bendición. «No te dejaré ir hasta que me bendigas», dijo Jacob. Y esa determinación, esa santa insistencia, esa incomodidad que lo mantuvo luchando toda la noche, fue lo que lo transformó de Jacob en Israel. Salió cojeando, sí, pero salió bendecido. Salió marcado, pero salió cambiado. Y así es contigo. Si estás sintiendo esa incomodidad en tu espíritu, si hay algo que te está despertando en medio de la noche para clamar,
si hay un desasosiego santo que no te deja conformarte con lo que tienes, levántate y reconoce que Dios está preparándote para algo más grande. Esta es la obra del Espíritu Santo, perturbarte lo suficiente como para que no te quedes donde estás, pero sostenerte lo necesario para que no te desplomes en el proceso. Él es quien crea la sed y quien da el agua. Él es quien abre el apetito y quien trae el banquete. Él es quien despierta el hambre y quien ofrece el pan de vida. Y cuando sientes ese hambre, esa sed insaciable, ese vacío que nada de este mundo puede llenar, no te desesperes. No es una maldición, es una invitación. No es un castigo, es una preparación. Piensa en María cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador. Hubo una incomodidad, una turbación en su espíritu. ¿Cómo será esto?, preguntó ella. Pero esa incomodidad inicial fue la antesala de la bendición más grande que una mujer podría recibir. El Espíritu Santo vino sobre ella y lo imposible se hizo posible. Y así será contigo. Lo que hoy te inquieta en el espíritu, lo que hoy te turba y no te deja descansar, puede ser exactamente lo que Dios está usando para prepararte para un milagro. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando Él comienza a moverse en tu espíritu con esa incomodidad santa, con ese desasosiego divino, lo que está haciendo es abrir espacio en ti para algo nuevo. Está ensanchando tu capacidad, está ampliando tu visión, está preparando tu corazón para contener una bendición que en tu estado actual no podrías recibir. Porque si Dios te diera hoy lo que tiene preparado para ti sin antes prepararte, te destruiría. Si derramara sobre ti ahora mismo toda la bendición que tiene guardada, te aplastaría. Por eso primero viene la preparación. Y esa preparación a menudo se siente como incomodidad. Así que si hoy estás sintiendo esa inquietud espiritual, si hay algo en ti que no encuentra descanso en las cosas de siempre, si tu corazón está clamando por más de Dios, aunque no sepas exactamente qué es ese más, regocíjate, no te lamentes, no pienses que algo está mal contigo, reconoce la señal. El Espíritu Santo está obrando, la bendición está cerca. Dios está preparándote para algo que transformará tu vida. Y esta incomodidad que sientes hoy será mañana el testimonio de cómo Dios te preparó para recibir lo que tus ojos nunca habían visto y tu corazón nunca había imaginado. La segunda señal que verás cuando Dios está a punto de bendecirte es esta. Comenzarán a cerrarse puertas que tú pensabas que eran tu destino. Y esto, déjame decirte, es una de las señales más difíciles de entender porque viene disfrazada de pérdida. Viene vestida de decepción. Llega como un no cuando tú esperabas un sí. Pero escúchame bien, cuando Dios cierra una puerta, no es porque te esté castigando. Es porque te está protegiendo de conformarte con menos de lo que Él tiene preparado para ti. Piensa en el pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo. Detrás de ellos venía el ejército de Faraón. Delante de ellos, un mar imposible de cruzar. A los lados, montañas infranqueables. Todas las puertas de escape natural estaban cerradas, todas las salidas lógicas bloqueadas. Y el pueblo clamó: ¿para esto nos sacaste de Egipto, para morir en el desierto? Pero Moisés, ese hombre que conocía a Dios, les dijo algo extraordinario: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque Moisés entendía algo que el pueblo aún no comprendía. Cuando Dios cierra todas las puertas naturales, es porque está a punto de abrir una puerta sobrenatural. Esa noche, mientras el pueblo dormía con temor, Dios envió un viento recio del oriente que dividió las aguas. Lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en un camino de libertad. Lo que lucía como el fin se transformó en un nuevo comienzo. Y el pueblo que había salido de Egipto caminando por fe, ahora cruzaba el mar sobre tierra seca, viendo la gloria de Dios manifestarse de una manera que nunca antes habían experimentado. Esta es una verdad que necesitas grabar en tu corazón.
Dios a menudo cierra las puertas pequeñas para que dejes de tocar donde no debes tocar y esperes a que Él abra las puertas grandes. Cierra las oportunidades mediocres para que no te conformes con migajas cuando Él tiene preparado un banquete. Bloquea los caminos que parecen buenos, pero que te alejarían de su perfecta voluntad. Y sí, duele. Duele cuando ese trabajo que tanto deseabas se lo dan a otra persona. Duele cuando esa relación que pensabas que era de Dios termina de manera abrupta. Duele cuando ese proyecto en el que invertiste tanto esfuerzo simplemente no prospera. Pero el dolor de la puerta cerrada es la antesala del gozo de la puerta abierta. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjate bien en esto. Es Dios quien pone la puerta abierta. No eres tú con tu esfuerzo, no son tus conexiones, no es tu talento natural. Es Él. Y cuando Él abre una puerta, nadie, absolutamente nadie, puede cerrarla. Pero para que llegues a esa puerta que Él abre, a menudo tienes que dejar de forzar las puertas que Él ha cerrado. He aprendido algo en estos años caminando con el Espíritu Santo. Cuando una puerta se cierra y duele demasiado, cuando sientes que tu corazón se rompe porque algo que deseabas profundamente no sucedió, ahí es donde necesitas postrarte y confiar. Porque el dolor de la puerta cerrada muchas veces es proporcional a la magnitud de la bendición que Dios está preparando. Si solo fuera un pequeño ajuste en tu camino, quizás no dolería tanto. Pero cuando Dios está preparando algo monumental, cuando está a punto de cambiar completamente la dirección de tu vida, cuando está listo para elevarte a un nivel que nunca imaginaste, entonces el cierre de las puertas anteriores se siente como una pérdida devastadora. José entendió esto mejor que nadie. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Primera puerta cerrada, su hogar, su familia, su identidad como el hijo favorito. Después fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Segunda puerta cerrada, su reputación, su posición, su libertad. Luego ayudó al copero del rey, quien prometió recordarlo, pero lo olvidó. Tercera puerta cerrada, su esperanza de salir rápido de la prisión. Puerta tras puerta cerrada, sueño tras sueño pospuesto, año tras año de espera. Pero Dios no había olvidado a José. Dios estaba preparando algo tan grande que requería que todas esas puertas se cerraran primero. Porque si José hubiera prosperado como esclavo en casa de Potifar, nunca habría llegado a la cárcel. Y si no hubiera llegado a la cárcel, nunca habría conocido al copero. Y si no hubiera conocido al copero, nunca habría interpretado el sueño de Faraón. Y si no hubiera interpretado el sueño de Faraón, nunca habría llegado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, el que salvaría a su familia y a toda una nación del hambre. ¿Ves cómo funciona? Lo que parece rechazo es en realidad redirección. Lo que parece pérdida es en realidad preparación. Lo que parece el fin es en realidad el preludio de un nuevo comienzo más glorioso de lo que jamás imaginaste. Pero necesitas ojos espirituales para verlo. Necesitas fe para creerlo. Necesitas paciencia para esperarlo. Y aquí está el secreto que quiero que entiendas. Cuando Dios cierra una puerta, no te quedes parada frente a ella llorando por lo que pudo haber sido. No gastes tu energía tratando de forzarla. No desperdicies tu tiempo preguntándote qué hiciste mal. Dale la espalda a esa puerta cerrada, levanta tus ojos y busca la puerta que Dios está abriendo, porque mientras tú estés enfocada en lo que perdiste, no podrás ver lo que estás a punto de ganar. Mientras sigas mirando hacia atrás con nostalgia, no podrás mirar hacia adelante con fe. Mientras sigas aferrada a lo que ya no es, no podrás abrazar lo que está por venir. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él quiere abrir los ojos de tu entendimiento para que veas que esas puertas cerradas no son castigo sino protección. No son rechazo sino preparación. No son el fin sino el comienzo. Dios está cerrando lo que ya no te sirve
para abrir lo que sí te conviene. Está bloqueando los caminos pequeños para guiarte hacia los caminos grandes. Está frustrando tus planes para que puedas descubrir sus planes, que son infinitamente mejores. No soy yo quien te dice esto, es Él. No es mi sabiduría, es la suya. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él está haciendo en tu vida ahora mismo, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque te parezca injusto, es prepararte para una bendición tan grande que necesitas que se cierren las puertas equivocadas para que puedas entrar por la puerta correcta cuando Él la abra de par en par. La tercera señal de que Dios está a punto de bendecirte es que sentirás un aislamiento que no pediste. De repente, personas que siempre estuvieron a tu lado comienzan a alejarse. Relaciones que pensabas que eran para toda la vida empiezan a desvanecerse sin una razón clara. Te encuentras sola en momentos donde esperabas estar acompañada. Y esto te confunde, te duele, te hace preguntarte qué está pasando. Pero déjame revelarte algo. Muchas veces Dios te aparta porque quiere hablarte a solas. Y hay cosas que solo puedes escuchar en el silencio. Hay revelaciones que solo llegarán cuando las voces humanas se callen. Mira lo que hizo Dios con Moisés. Lo sacó del palacio de Faraón, donde tenía poder, prestigio y posición. Lo llevó al desierto, a cuidar ovejas, a un lugar donde no había multitudes que lo admiraran ni sirvientes que lo atendieran. 40 años de aislamiento. 40 años donde el príncipe de Egipto se convirtió en un pastor desconocido. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba tratar con él a solas. Necesitaba quitarle la dependencia de los sistemas humanos. Necesitaba vaciar su corazón de la arrogancia del poder terrenal para llenarlo con la humildad necesaria para guiar a un pueblo entero hacia la libertad. Y fue precisamente en ese desierto, en ese lugar de aislamiento, donde Dios se le apareció en una zarza ardiente. Fue ahí, lejos de las multitudes, apartado de todo lo familiar, donde Moisés recibió su llamado verdadero. Fue en la soledad donde escuchó la voz de Dios diciéndole: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. Ven por tanto ahora y te enviaré. Si Dios no lo hubiera aislado primero, Moisés nunca habría estado listo para la misión que tenía preparada para él. Esto mismo veo que Dios hace contigo. Te aparta no porque te haya olvidado, sino porque te está preparando. Te aísla no porque te esté castigando, sino porque te está posicionando. Retira a las personas que podrían distraerte de lo que Él quiere decirte, porque hay palabras que solo puedes escuchar cuando todo lo demás está en silencio. Hay revelaciones que solo llegarán cuando dejes de buscar respuestas en las voces humanas y te vuelvas completamente hacia su voz. El profeta Elías experimentó esto de una manera poderosa. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, cuando cayó fuego del cielo y el pueblo clamó: Jehová es Dios, esperarías que Elías estuviera rodeado de celebración, pero no. Jezabel amenazó su vida y Elías huyó al desierto, solo, exhausto, queriendo morir. Y ahí, en ese lugar de completo aislamiento, un ángel vino a fortalecerlo, y después de comer el pan que el ángel le dio, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y fue ahí, en una cueva, completamente solo, donde Dios le habló. No en el terremoto, no en el fuego, no en el viento recio, sino en un silbo apacible y delicado que solo pudo escuchar porque estaba solo, porque todo lo demás había quedado atrás. Entiende esto. Hay niveles de intimidad con Dios que solo alcanzas en la soledad. Hay profundidades del espíritu que solo tocas cuando no hay nadie más a tu alrededor distrayéndote. Hay secretos divinos que solo se revelan en el lugar apartado, en el cuarto cerrado, en el momento donde estás tú y Él solamente. Y Dios, en su soberanía, a veces permite que te sientas sola, porque sabe que es en esa soledad donde te encontrarás más profundamente con Él. Jesús mismo modeló esto. Constantemente se apartaba de las multitudes, se iba solo a los montes a orar,
Y si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de soledad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? No podemos estar siempre rodeados de voces humanas y esperar escuchar con claridad la voz de Dios. No podemos depender constantemente del consejo de otros y desarrollar nuestra propia sensibilidad al Espíritu Santo. Necesitamos esos tiempos donde todo se calla, donde todos se van, donde nos quedamos solos con Dios. Y sí, el aislamiento duele. La soledad puede ser abrumadora. Extrañas las conversaciones, los abrazos, la compañía. Pero en ese dolor, en esa añoranza, algo hermoso sucede. Comienzas a buscar en Dios lo que antes buscabas en las personas. Empiezas a encontrar en su presencia el consuelo que antes encontrabas en la compañía humana. Descubres que Él es suficiente cuando todo lo demás falta. David lo expresó bellamente en el Salmo 142. A mi diestra miré y observé, mas no había quien me conociese. No tuve refugio, ni hubo quien cuidara de mi alma. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David estaba experimentando un aislamiento profundo. Nadie lo conocía, nadie cuidaba de él. Estaba completamente solo. Pero en esa soledad encontró algo más valioso que cualquier compañía humana. Encontró a Dios como su esperanza y su porción. Este aislamiento que estás viviendo, esta soledad que no pediste, este silencio que te rodea, no es el fin de tu historia. Es la preparación para un nuevo capítulo. Dios te está apartando porque va a usarte de una manera que requiere que dependas completamente de Él y no de las opiniones, los consejos o el apoyo de otros. Te está llevando a un lugar donde tu confianza esté puesta únicamente en Él, donde tu identidad no dependa de quién te acompaña, sino de quién eres en Él. Porque cuando Dios te saque de este tiempo de aislamiento, cuando te posicione en el lugar que tiene preparado para ti, habrá tanta presión, tantas voces, tantas demandas, que si no aprendiste a escuchar su voz en el silencio, te perderás en el ruido. Si no cultivaste intimidad con Él en la soledad, buscarás validación en las multitudes. Si no encontraste tu valor en lo que Él dice de ti cuando nadie más está mirando, te destruirás tratando de complacer a todos cuando todos estén mirando. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que entiendas que este aislamiento es temporal, pero la intimidad que estás desarrollando con Dios en este tiempo es eterna. Las personas pueden irse, las relaciones pueden cambiar, las circunstancias pueden variar, pero lo que estás construyendo con Dios en este lugar apartado será el fundamento sobre el cual Él edificará todo tu futuro. No toques la gloria de este momento. No lo desperdicies quejándote de la soledad. No lo malgastes tratando desesperadamente de recrear lo que era. Acepta este tiempo apartado como un regalo. Abrázalo como una oportunidad. Úsalo para profundizar en Dios de una manera que nunca has profundizado antes. Porque cuando Él termine de hablar contigo a solas, cuando complete la obra que está haciendo en este lugar secreto, te sacará con poder, con propósito, con claridad, con autoridad que solo viene de haber estado en su presencia sin distracciones. La cuarta señal que marca la proximidad de la bendición de Dios es esta. Comenzarás a perder el sueño, pero no por ansiedad, sino por anticipación espiritual. Tu alma se despertará en las madrugadas con un anhelo inexplicable de buscar a Dios. Te encontrarás orando cuando deberías estar durmiendo, adorando cuando tu cuerpo pide descanso, clamando cuando todo está en silencio. Y esto no es insomnio común. Es el Espíritu Santo despertándote para encuentros divinos que solo suceden cuando el mundo duerme. Ana, la madre de Samuel, entendió esto profundamente. La Biblia dice que ella era una mujer de espíritu angustiado. Lloraba y no comía. Se levantaba y oraba con tanta intensidad que sus labios se movían pero no se escuchaba su voz. Había en ella un gemir del espíritu que no podía contenerse, un clamor que la despertaba, que la llevaba una y otra vez al templo.
que la hacía derramar su alma delante de Dios. Y fue precisamente en uno de esos momentos de oración intensa, cuando su corazón estaba completamente volcado delante del Señor, que el sacerdote Elí le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Ese mismo día algo cambió en Ana. La Biblia dice que se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué había sucedido? Aún no tenía el hijo en sus brazos, aún no había concebido. Pero algo había cambiado en el espíritu. Había recibido una palabra del cielo en ese lugar de clamor nocturno, en ese momento de búsqueda intensa, y su fe se aferró a esa palabra con tanta certeza que su semblante cambió antes de que la promesa se materializara. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo te despierta en la madrugada. No es para atormentarte con preocupaciones, es para encontrarse contigo en el lugar secreto, es para darte palabras que transformarán tu perspectiva, es para infundir fe en tu corazón cuando todo alrededor sigue igual, es para que recibas en el Espíritu lo que pronto se manifestará en lo natural. Y esos momentos, esas horas santas cuando todo el mundo duerme y tú estás despierta clamando, adorando, intercediendo, son las horas donde se forjan los milagros. El salmista lo sabía bien cuando escribió: «De noche me acordaré de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche». No era casualidad que David pasara las noches meditando en Dios. Había descubierto que en las horas de la madrugada, cuando el ruido del día se había silenciado, cuando las demandas habían cesado, cuando todo estaba quieto, ahí podía escuchar con más claridad, adorar con más libertad, conectar con más profundidad. Jesús mismo practicaba esto. El Evangelio dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba esos encuentros en la madrugada con el Padre, imagina cuánto más necesitamos nosotros esos momentos donde no hay interrupciones, donde el teléfono no suena, donde nadie toca la puerta, donde es solo el alma y Dios en comunión íntima. Cuando comienzas a experimentar este despertar espiritual en las madrugadas, cuando sientes ese impulso del Espíritu Santo llamándote a orar aunque tu cuerpo quiera seguir durmiendo, reconoce lo que está sucediendo. Dios está preparándote para algo que requiere más de Él y menos de tu propia fuerza. Te está conectando a su presencia de una manera más profunda, porque lo que viene necesitará que estés arraigada en oración, fundamentada en su palabra, saturada de su espíritu. Recuerdo la historia de Jacob en Betel. Estaba huyendo de su hermano Esaú, cansado, solo, usando una piedra como almohada. Pero esa noche tuvo un sueño donde vio una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y Dios le habló, le confirmó el pacto que había hecho con Abraham, le prometió bendición. Cuando Jacob despertó, dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Había estado durmiendo en Tierra Santa sin saberlo, pero cuando despertó, cuando sus ojos espirituales se abrieron, reconoció que estaba en la presencia de Dios. Así es contigo. Cuando el Espíritu te despierta en la madrugada, estás pisando Tierra Santa, estás en la puerta del cielo, estás en el lugar donde Dios quiere revelarse, donde quiere hablarte, donde quiere mostrarte cosas que no podrías ver en medio del ajetreo del día. No desperdicies esos momentos. No te resistas pensando que es solo insomnio. No te vuelvas a dormir ignorando el llamado del Espíritu. Levántate. Ora, adora, escucha, porque en esas horas santas Dios imparte cosas que cambiarán tu destino. En esos momentos de comunión profunda, el Espíritu Santo planta semillas de fe que germinarán en milagros. En ese lugar secreto de la madrugada, donde nadie te ve pero Dios te conoce, se forjan las victorias que el mundo verá después en público. Hay una guerra que se pelea en las vigilias de la noche. Hay batallas que se ganan de rodillas cuando el sol aún no ha salido,
Hay ataduras que se rompen cuando clamas en la oscuridad. Hay fortalezas que caen cuando intercedes mientras otros duermen. Y si Dios te está despertando, si te está llamando a esos encuentros nocturnos, es porque hay algo que quiere destruir en el reino de las tinieblas antes de bendecirte en el reino de la luz. Nehemías lo entendió cuando reconstruía los muros de Jerusalén. De día trabajaba, pero también oraba. Y hubo momentos donde la oración era más importante que la construcción, porque sabía que sin la protección de Dios, sin su favor, sin su intervención, todos los esfuerzos humanos serían en vano. Y tú estás en un proceso similar. Dios está reconstruyendo cosas en tu vida, está restaurando lo que el enemigo destruyó, está levantando muros de protección alrededor de tu destino, pero necesita que participes en oración. Necesita que vigiles, necesita que intercedas. Cuando te encuentres despierta en la madrugada, no luches contra ello. No te frustres. No cuentes las horas de sueño que estás perdiendo. En vez de eso, reconoce la invitación del cielo. Dios te está llamando a su presencia. El Espíritu Santo quiere hablarte. Hay algo que necesitas recibir en ese lugar secreto, algo que transformará tu perspectiva, que fortalecerá tu fe, que te preparará para la bendición que está por venir. Y cuando amanecer llegue, cuando el sol salga y un nuevo día comience, saldrás de ese encuentro nocturno diferente. Llevarás en tu espíritu algo que no tenías antes, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fe que mueve montañas, una certeza que ninguna circunstancia puede robar, porque has estado en la presencia del Todopoderoso, has tocado el trono de la gracia, has bebido del agua que nunca se seca. No soy yo quien te despierta en las madrugadas, es Él. No es tu mente inquieta, es su espíritu llamándote. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer en esas horas santas, en esos encuentros secretos, en esos momentos apartados, es impartir en ti la unción, la revelación, la fe y la autoridad que necesitarás para lo que viene. La quinta señal de que estás en el umbral de una gran bendición es esta. Comenzarás a ver favor inesperado en lugares inesperados. Personas que no tenían razón para ayudarte te extenderán la mano. Puertas que parecían imposibles de abrir se abrirán sin que tú las fuerces. Provisiones aparecerán justo cuando más las necesitas. Y todo esto no será coincidencia. Será la mano invisible de Dios moviéndose en tu favor, preparando el camino delante de ti, abriendo paso donde no había paso. Esther vivió esto de una manera extraordinaria. Era una joven judía huérfana, sin posición, sin poder, sin ninguna razón lógica para estar delante de un rey. Pero el favor de Dios estaba sobre ella. Cuando fue llevada al palacio, Esther hallaba gracia ante los ojos de todos los que la veían. El eunuco que estaba a cargo de las mujeres la favoreció y le dio un mejor lugar. El rey la amó más que a todas las otras mujeres y la hizo reina. Y cuando su pueblo estaba en peligro mortal, encontró favor incluso en el momento más peligroso, cuando se presentó ante el rey sin ser llamada, algo que podía costarle la vida. El rey extendió su cetro de oro hacia ella y le dijo: ¿Qué tienes, reina Esther? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Ves cómo funciona el favor de Dios? No tiene nada que ver con tu esfuerzo, con tu posición social, con tus conexiones humanas. Es la mano soberana de Dios inclinando corazones hacia ti, abriendo oportunidades que tú nunca podrías crear, poniendo tu nombre en la mente de personas que ni siquiera te conocen. Y cuando esto comienza a suceder, cuando empiezas a ver una puerta abrirse tras otra, cuando encuentras ayuda donde no la esperabas, cuando recibes bendiciones que no pediste, esa es la señal de que Dios está posicionándote para algo grande. José experimentó este mismo favor en medio de las circunstancias más adversas. Vendido como esclavo, la Biblia dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Potifar vio ese favor y puso toda su casa bajo el cuidado de José. Cuando fue injustamente encarcelado, otra vez Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y ese jefe confió en José al punto de poner todos los presos bajo su responsabilidad. ¿Qué estaba pasando? El favor de Dios sobre José era tan evidente que incluso en la esclavitud prosperaba, incluso en la prisión tenía autoridad, incluso en la injusticia había gracia sobre su vida. Y ese favor lo llevó finalmente ante Faraón, donde interpretó un sueño que nadie más podía interpretar, y en un solo día pasó de prisionero a primer ministro del imperio más poderoso del mundo. Un día. Eso es lo que puede hacer el favor de Dios cuando su tiempo llega. Este favor que estás comenzando a experimentar no es casualidad, no es suerte, no es que finalmente las cosas están saliendo bien por tu propio mérito, es Dios. Es su mano moviéndose en lo invisible, orquestando encuentros, arreglando circunstancias, tocando corazones, abriendo caminos. Y cuando reconoces esto, cuando entiendes que es su favor y no tu esfuerzo, algo cambia en tu interior. La arrogancia se va y la gratitud llega. La ansiedad se va y la paz llega. El temor se va y la fe llega. Salomón escribió: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Esto es favor divino. Dios mismo guardando tu camino, protegiendo tus pasos, guiándote hacia oportunidades que tú no podrías ver, preservándote de errores que podrían destruirte. Cuando el favor de Dios está sobre ti, no importa cuántos enemigos se levanten contra ti. No importa cuántas puertas hayan estado cerradas en el pasado. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado. Porque el favor de Dios abre lo que los hombres cierran. El favor de Dios hace prosperar lo que el enemigo intentó destruir. El favor de Dios te posiciona donde nunca imaginaste estar. Y aquí está lo hermoso. Este favor no lo puedes ganar, pero puedes cultivarlo. No lo mereces, pero puedes honrarlo. No depende de tu perfección, pero sí responde a tu obediencia y tu corazón hacia Dios. Cuando vives con integridad, cuando honras a Dios con tu vida, cuando caminas en humildad reconociendo que todo lo que eres y tienes viene de Él, ese favor se multiplica. Pero también debes entender algo crucial. El favor de Dios sobre tu vida muchas veces provocará celos e incomprensión en otros. Habrá personas que no entenderán por qué tú recibes bendiciones que ellos no reciben. Habrá quienes critiquen lo que Dios está haciendo en tu vida. Habrá voces que traten de minimizar la bendición diciendo que es suerte, que es conexiones, que es cualquier cosa menos Dios. No te defiendas, no te justifiques, no toques la gloria. Deja que tu vida hable. Deja que los resultados muestren de dónde viene el favor y permanece humilde, sabiendo que todo es por gracia. Nehemías lo experimentó cuando regresó a reconstruir los muros de Jerusalén. Los enemigos se burlaban. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Acabarán en un día. Pero Nehemías tenía algo que sus enemigos no podían ver: el favor del rey sobre él. Tenía cartas de autorización, tenía recursos, tenía permiso. Y ese favor que le había sido concedido en las cortes celestiales se manifestó también en las cortes terrenales. Y lo que los enemigos pensaron que era imposible, se completó en 52 días. Cuando el favor de Dios está sobre ti, lo imposible se vuelve posible. Lo improbable se vuelve probable. Lo que tomaba años se realiza en días, porque no es tu fuerza, es la de Él. No es tu sabiduría, es la suya. No es tu poder, es el suyo obrando a través de ti. Y cuando la gente vea lo que Dios está haciendo en tu vida, cuando vean las puertas que se abren, las bendiciones que llegan, la provisión que aparece,
Algunos glorificarán a Dios y otros te criticarán. Prepárate para ambas reacciones, pero no permitas que ninguna de las dos te mueva de tu centro. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él quiere que entiendas que ese favor que estás viendo, esas puertas que se están abriendo, esas personas que te están ayudando, esas provisiones que están llegando, no son el final. Son el principio. Son las señales de que algo mayor está por venir. Dios está posicionándote, conectándote, elevándote, no para que te quedes ahí, sino para que sigas avanzando hacia el cumplimiento total de tu destino. Así que cuando veas favor, reconócelo. Cuando recibas ayuda inesperada, agradece. Cuando se abra una puerta que no esperabas, entra con gratitud. Pero nunca, nunca olvides de dónde viene. Nunca pienses que es por tu mérito. Nunca toques la gloria que le pertenece solo a Él. Porque si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. La sexta señal que marca la cercanía de la bendición de Dios es esta. Enfrentarás una prueba final que parecerá contradecir todo lo que Dios te ha prometido. Justo cuando pensabas que ya habías pasado por suficiente, cuando creías que ya era tiempo de descansar, llegará una última batalla que pondrá a prueba no solo tu paciencia, sino tu fe en el carácter de Dios. Y esta prueba es quizás la más difícil, porque viene disfrazada de contradicción divina. Dios te prometió bendición, pero lo que ves enfrente parece todo lo contrario. Abraham lo vivió de la manera más devastadora. Dios le había prometido que de Isaac vendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Isaac era el hijo de la promesa, el milagro concebido cuando Sara ya no podía tener hijos, la confirmación tangible de que Dios cumple lo que promete. Y entonces vino la prueba más difícil. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Puedes imaginar la confusión en el corazón de Abraham? ¿Cómo podría cumplirse la promesa si tenía que sacrificar al portador de la promesa? Pero Abraham había aprendido algo en todos esos años caminando con Dios. Había aprendido a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir sus promesas. La Biblia dice que Abraham pensó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. No entendía cómo se resolvería la contradicción, pero confiaba en quien había hecho la promesa. Y en esa confianza radical, en esa fe que iba más allá de la lógica humana, subió al monte, preparó el altar, ató a su hijo, levantó el cuchillo, y justo en ese momento de máxima entrega, de completa rendición, Dios proveyó el carnero enredado en un zarzal y dijo: «Ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Esa fue la prueba final antes de la bendición completa, porque después de ese momento, Dios confirmó su pacto con Abraham de una manera aún más enfática. «De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar». La bendición plena vino después de la prueba más difícil. El sí definitivo de Dios llegó después del sí radical de Abraham. Esto es lo que necesitas entender. Dios a menudo permite una prueba final que parece contradecir todo lo que te ha dicho, no porque haya cambiado de opinión, sino porque quiere ver si realmente confías en Él más allá de la promesa misma. ¿Lo amas solo por lo que te da o lo amas por quién es Él? ¿Tu fe depende de que las cosas salgan como tú esperas o está anclada en su carácter inmutable? ¿Seguirás adorándolo incluso cuando parezca que todo está yendo en dirección opuesta a lo que prometió? Job atravesó esta misma prueba de una manera devastadora. En un solo día perdió sus hijos, sus riquezas, su salud. Sus amigos lo acusaban de pecado secreto. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Todo indicaba que Dios lo había abandonado. Pero en medio de ese dolor insoportable, Job declaró: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Y también dijo: «Yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Job no entendía por qué estaba pasando por eso. No tenía respuestas, pero conocía el carácter de Dios, y eso era suficiente para sostenerlo. ¿Y sabes qué pasó al final? Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Le dio otros hijos, le restauró su salud, le bendijo más en sus postrimerías que en su principio. Pero esa bendición multiplicada vino después de la prueba más oscura, después del momento donde parecía que todo estaba perdido. Tal vez hoy estás en ese lugar. Has recibido promesas de Dios. Has visto señales de que algo grande está por venir. Has experimentado la incomodidad santa, las puertas cerradas, el aislamiento divino, el despertar en las madrugadas, el favor inesperado. Pero ahora enfrentas algo que parece contradecir todo eso. Una crisis financiera cuando Dios te prometió provisión. Un diagnóstico médico difícil cuando oraste por sanidad. Una relación que se rompe cuando creías que era de Dios. Y te preguntas, ¿me equivoqué? ¿Era realmente Dios o fue mi imaginación? Escúchame bien, si Dios lo dijo, lo cumplirá. Si lo prometió, lo hará. Si lo declaró, sucederá. Pero entre la promesa y el cumplimiento casi siempre hay una prueba que mide la profundidad de tu fe. Y esa prueba muchas veces viene justo antes del milagro, precisamente cuando estás más cerca de ver la manifestación de lo que tanto has esperado. Los israelitas lo experimentaron en el Mar Rojo. Ya habían salido de Egipto, ya habían visto las plagas, ya habían pasado por el mar. Pero cuando llegaron a Mara, las aguas eran amargas y no podían beber. ¿Por qué permitió Dios que después de tan grande liberación llegaran a un lugar donde no había agua potable? Para probar su fe, para ver si confiarían en su provisión incluso cuando lo que tenían enfrente no era lo que esperaban. Y cuando clamaron a Dios, Él mostró a Moisés un árbol que al ser echado en las aguas las endulzó. Siempre hay una solución divina para la contradicción aparente. Siempre hay un árbol que puede endulzar las aguas amargas. Siempre hay un carnero en el zarzal cuando estás dispuesto a obedecer hasta el final. Siempre hay una salida divina cuando confías en que Dios sabe lo que hace, aunque tú no entiendas cómo lo hará. Esta prueba final no es para destruirte, es para purificarte. No es para quitarte la fe, es para fortalecerla. No es para anular la promesa, es para prepararte para recibirla de una manera que puedas sostenerla. Porque si Dios te diera ahora mismo todo lo que tiene preparado para ti, sin antes pasar por esta prueba, no estarías lista para manejarlo. Te aplastaría, te corrompería, te destruiría. Pero cuando pasas por el fuego y sales sin olor a humo, cuando atraviesas el valle de sombra de muerte y tu fe permanece firme, cuando enfrentas la contradicción aparente y sigues adorando, entonces Dios sabe que puede confiarte más. Entonces puede abrir las compuertas del cielo sin temor a que la bendición te destruya. Entonces puede elevarte sin riesgo de que la altura te maree. Daniel lo entendió en el foso de los leones. Sus enemigos habían conspirado contra él. El rey, aunque no quería, tuvo que arrojarlo al foso. Y Daniel pasó toda la noche con leones hambrientos que podían haberlo devorado en segundos. Pero la Biblia dice que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Y cuando el rey fue temprano en la mañana y llamó a Daniel, él respondió: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y no solo fue librado Daniel, sus acusadores fueron arrojados al mismo foso, y antes de que llegaran al fondo, los leones los despedazaron. ¿Ves la diferencia? Los mismos leones que no tocaron a Daniel devoraron a sus enemigos. Porque cuando el favor de Dios está sobre ti, cuando has pasado la prueba final con fidelidad, ni siquiera el peligro más mortal puede tocarte. Y lo que el enemigo planeó para tu destrucción se convierte en el escenario de tu liberación más grande. No soy yo quien te sostiene. En esta prueba, es Él. No es tu fuerza la que te mantiene firme, es la suya. Yo no puedo hacer nada.
pero Él puede hacer todo. Y lo que Él está haciendo en ti en este momento difícil, en esta prueba que parece contradecir sus promesas, es forjar en ti un carácter que pueda sostener la bendición que viene, una fe que pueda mover montañas, una confianza que ni el infierno mismo pueda sacudir. La séptima señal de que la bendición está cerca es esta: comenzarás a recibir confirmaciones inesperadas de parte de Dios, palabras proféticas que no buscaste, versículos bíblicos que saltan de la página directo a tu corazón, sueños que te muestran lo que viene, testimonios de otras personas que resuenan profundamente con lo que estás viviendo. Y todas estas confirmaciones apuntan hacia una misma dirección. Dios está por mover su mano poderosamente en tu favor. Gedeón lo experimentó cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo en un lagar para que los madianitas no lo vieran, aterrorizado, sintiéndose el más débil de su familia. Pero Dios ya lo veía como un guerrero poderoso. Y para confirmar el llamado, Gedeón pidió señales: el vellón mojado con tierra seca, luego el vellón seco con tierra mojada. Y Dios, en su misericordia, le dio esas confirmaciones. No porque Gedeón tuviera poca fe, sino porque Dios sabía que su siervo necesitaba seguridad antes de enfrentar una batalla imposible. Y esas confirmaciones transformaron a Gedeón. Con solo 300 hombres derrotó a un ejército incontable. Porque cuando tienes la confirmación de que Dios está contigo, cuando sabes con certeza que es Él quien te envía, entonces los números no importan, las circunstancias no te asustan, los obstáculos se vuelven oportunidades para ver la gloria de Dios. María, la madre de Jesús, recibió una confirmación extraordinaria después del anuncio del ángel. Cuando fue a visitar a su prima Elizabeth, antes de que María dijera una palabra, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Imagina el impacto de esas palabras en el corazón de María. Ella no había contado a nadie lo que el ángel le había dicho, pero Dios usó a Elizabeth para confirmar que lo que había escuchado era real, que no había sido su imaginación, que verdaderamente el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Esto es lo que Dios hace cuando está preparándote para algo grande. Multiplica las confirmaciones. No te deja con dudas. No te abandona en la incertidumbre. Envía palabras de aliento justo cuando más las necesitas. Trae personas a tu camino que, sin saber tu situación, hablan exactamente lo que necesitas escuchar. Abre su palabra de maneras sorprendentes para que leas versículos que responden las preguntas que ni siquiera has verbalizado. Pedro lo vivió cuando Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto fue antes de la negación. Jesús le estaba advirtiendo que vendría una prueba difícil, pero también le estaba confirmando que no lo abandonaría, que su intercesión sostendría la fe de Pedro y que después de la caída vendría una restauración con propósito. Y cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y luego se encontró con el Señor resucitado, Jesús no lo condenó. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y 3 veces Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús lo comisionó: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cada pregunta era una restauración. Cada respuesta era una confirmación de que su llamado seguía vigente, y ese Pedro que negó a Cristo en un patio se convirtió en el Pedro que predicó en Pentecostés, y 3,000 almas se añadieron a la iglesia. Las confirmaciones de Dios no solo te aseguran que vas por el camino correcto, también te dan valentía para seguir adelante cuando todo en ti quiere retroceder. Te dan claridad cuando las dudas intentan nublar tu visión.
te dan paz cuando las circunstancias gritan caos, porque cuando sabes que Dios ha hablado, cuando tienes la certeza de que Él está dirigiendo tus pasos, entonces puedes caminar con confianza incluso en la oscuridad. Puede ser que en días recientes hayas escuchado la misma palabra profética de diferentes personas que ni siquiera se conocen entre sí. Puede ser que hayas leído un versículo que nunca antes habías notado y de repente es como si estuviera escrito específicamente para ti. Puede ser que hayas tenido un sueño tan vívido que al despertar supiste que era Dios hablándote. Puede ser que alguien te haya compartido un testimonio de cómo Dios obró en su vida, y cada detalle resonó con lo que tú estás viviendo ahora. No ignores estas confirmaciones. No las descartes como coincidencias. No las minimices pensando que estás siendo demasiado espiritual. Dios te está hablando en múltiples formas porque lo que viene es tan grande que necesitas estar completamente segura de que es Él quien lo está orquestando. Necesitas tener esa certeza grabada en tu corazón para que cuando vengan los vientos de oposición, cuando se levanten las voces de duda, cuando el enemigo trate de convencerte de que te equivocaste, puedas decir con firmeza: yo sé lo que Dios me dijo, yo sé lo que Él me confirmó. Y no importa lo que vea o sienta ahora, su palabra permanece firme. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él quiere que entiendas que cada confirmación que has recibido es como una estaca que Dios está clavando en tu espíritu para que tu fe no se tambalee. Es como una columna que Él está levantando para que cuando todo alrededor se sacuda, tú permanezcas firme. Es como una luz que Él está encendiendo para que cuando camines por valles oscuros, no te pierdas. Josué lo experimentó cuando Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta fue la confirmación que Josué necesitaba antes de cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. No era suficiente con saber que tenía un ejército. Necesitaba saber que tenía a Dios. Y esa confirmación lo sostuvo a través de batallas imposibles, victorias milagrosas y el cumplimiento de promesas que habían esperado 40 años. Cuando Dios te confirma algo, no lo hace una sola vez y se olvida. Lo confirma, lo reconfirma y lo confirma otra vez porque conoce tu humanidad. Sabe que las dudas vendrán. Sabe que el enemigo tratará de robar la palabra. Sabe que las circunstancias intentarán contradecir lo que Él dijo. Por eso envía confirmación tras confirmación, recordatorio tras recordatorio, hasta que tu fe se vuelve tan sólida que nada puede moverla. Moisés recibió confirmaciones poderosas antes de sacar al pueblo de Egipto. La zarza ardiente que no se consumía, la vara que se convirtió en serpiente, la mano que se volvió leprosa y luego sana, el agua que se convirtió en sangre, una confirmación tras otra, porque Dios sabía que Moisés enfrentaría la oposición más feroz y necesitaba certeza absoluta de que era Dios quien lo enviaba. Y tú, hija de Dios, estás recibiendo esas confirmaciones porque lo que viene requiere una fe inquebrantable. Requiere una certeza que no dependa de lo que ven tus ojos, sino de lo que sabes en tu espíritu. Requiere una confianza que no se tambalee cuando las tormentas vengan. Y Dios, en su amor infinito, te está preparando ahora dándote palabra tras palabra, señal tras señal, confirmación tras confirmación. No toques la gloria diciendo que eres tú la que está creando estas sincronicidades. No es tu imaginación. No es pensamiento positivo. No es la ley de la atracción. Es Dios. Es el Espíritu Santo hablándote en múltiples formas porque te ama, porque tiene un plan para ti, porque está preparando algo que transformará no solo tu vida, sino las vidas de muchos a través de ti. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo, porque yo solo soy la mensajera, pero Él es el mensaje. Yo solo soy el instrumento, pero Él es el músico. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él está confirmándote ahora es el preludio de la bendición más grande que hayas experimentado jamás.
Y ahora llegamos a la octava y última señal, la que marca el momento justo antes de que la bendición se manifieste completamente. Sentirás una paz sobrenatural que no tiene explicación lógica. En medio de las circunstancias más difíciles, cuando nada ha cambiado todavía en lo natural, cuando los problemas siguen siendo los mismos, cuando la situación externa permanece complicada, de repente algo se asienta en tu espíritu. Una paz profunda, una quietud inexplicable, una certeza que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, esa calma divina, es la señal definitiva de que Dios está a punto de manifestar lo que te prometió. Pablo lo describió perfectamente cuando escribió desde la prisión. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en esto. Pablo estaba en prisión cuando escribió estas palabras. No estaba en un palacio. No estaba siendo honrado. No estaba cómodo. Pero tenía una paz que las cadenas no podían robar, que los guardias no podían quitar, que las circunstancias no podían alterar. Esta paz es diferente a cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. No depende de que todo esté bien. No requiere que los problemas desaparezcan. No necesita confirmación externa. Es una paz que viene directamente del trono de la gracia y se asienta en tu espíritu como un ancla inquebrantable. Es la paz que dice, no importa lo que vea, sé que Dios tiene el control. No importa cuánto tarde, sé que su palabra se cumplirá. No importa cuán imposible parezca, sé que para Él nada es imposible. María Magdalena experimentó esta paz en el momento más oscuro. Había visto morir a Jesús en la cruz. Había visto sepultar sus esperanzas en un sepulcro sellado. Todo parecía terminado. Pero temprano en la mañana del tercer día fue al sepulcro. Y cuando vio que la piedra había sido removida y Jesús no estaba, lloró pensando que alguien había llevado su cuerpo. Pero entonces escuchó una voz que decía, María. Y cuando reconoció que era Jesús, todo cambió. La tristeza se convirtió en gozo. La desesperación se transformó en esperanza. La muerte fue vencida por la vida. Y esa paz que María sintió cuando reconoció la voz del Maestro, esa certeza de que Él estaba vivo, de que todo lo que había prometido era verdad, de que la muerte no tenía la última palabra, esa es la paz que el Espíritu Santo quiere darte ahora. Porque aunque aún no veas la manifestación completa de la promesa, aunque todavía estés esperando el milagro, aunque las circunstancias parezcan un sepulcro sellado, la voz del Espíritu te está diciendo, viene la resurrección, viene la vida, viene la victoria. Esta paz no es pasividad, no es conformismo, no es resignación, es confianza activa, es fe que descansa en el carácter de Dios, es certeza que ya celebra la victoria antes de verla, porque sabe que si Dios lo dijo, así será. Y cuando esta paz llega a tu corazón, cuando sientes que algo se asienta en tu interior y las ansiedades se van, cuando descubres que ya no estás luchando sino descansando, cuando encuentras que puedes adorar en medio de la espera, esa es la señal más clara de que estás a punto de ver la mano de Dios moverse poderosamente. David lo expresó en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dijo, sí, ando en el valle. Dijo, aunque ando en el valle. Sabía que habría momentos oscuros, pero también sabía que incluso ahí Dios estaría con él. Y esa certeza producía una paz que le permitía caminar sin temor. Y es esta paz la que necesitas para recibir la bendición que Dios tiene preparada. Porque si llegas a la bendición todavía llena de ansiedad, de temor, de duda, no podrás disfrutarla plenamente. Pero si llegas con esta paz que sobrepasa todo entendimiento, con este descanso en Dios, con esta confianza en su fidelidad,
entonces podrás recibir todo lo que Él quiere darte y administrarlo con sabiduría, con gratitud, con humildad. He visto esto una y otra vez, justo antes del gran milagro, justo antes de la respuesta a años de oración, justo antes de la manifestación de la promesa. Dios derrama esta paz inexplicable. Y cuando esa paz llega, ya no necesitas pelear, ya no necesitas andar ansiosa, ya no necesitas esforzarte en tu propia fuerza, porque has entrado en el reposo de Dios, ese lugar donde tu fe descansa completamente en su capacidad y no en la tuya. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que sepas que todas estas señales que hemos hablado hoy no son teoría, son reales, son para ti. La incomodidad santa que has sentido, las puertas que se han cerrado, el aislamiento que has experimentado, el despertar en las madrugadas, el favor inesperado, la prueba final que pareció contradecir la promesa, las confirmaciones que has recibido, y ahora esta paz que está comenzando a asentarse en tu espíritu. Todas son señales de que Dios está a punto de bendecirte de maneras que nunca imaginaste. No sé exactamente cómo se manifestará en tu vida. No sé si será provisión financiera, sanidad física, restauración de relaciones, apertura de puertas ministeriales o algo completamente diferente. Pero lo que sí sé es que Dios es fiel. Lo que sí sé es que lo que Él promete, lo cumple. Lo que sí sé es que su palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Y quiero que entiendas algo crucial. Cuando la bendición llegue, cuando veas la manifestación de lo que tanto has esperado, no te olvides de este tiempo de preparación. No olvides las noches de llanto que sembraron las semillas de tu milagro. No olvides las pruebas que forjaron tu carácter. No olvides el aislamiento que profundizó tu intimidad con Dios. No olvides las puertas cerradas que te protegieron de caminos equivocados. Porque todo eso fue parte del proceso que te trajo hasta aquí. Y cuando seas bendecida, cuando Dios derrame sobre ti todo lo que tiene preparado, recuerda siempre, no toques la gloria. No es por tu esfuerzo, por tu sabiduría, por tu capacidad. Es por Él. Es su gracia, es su misericordia, es su fidelidad. Y todo lo que hagas con esa bendición debe apuntar hacia Él, glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él está haciendo en tu vida en este momento es prepararte no solo para recibir bendición, sino para hacer bendición. No solo para prosperar, sino para hacer prosperar a otros. No solo para ser sanada, sino para traer sanidad. No solo para ser libre, sino para liberar a otros. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas, fortalece tu corazón, porque lo que viene es tan grande que necesitarás toda la preparación que has recibido. Lo que Dios está por hacer en tu vida será un testimonio que traerá gloria a su nombre, que fortalecerá la fe de otros, que mostrará al mundo que Él sigue siendo el Dios de los milagros, el Dios que abre caminos en el desierto, el Dios que hace ríos en la soledad, el Dios que transforma el llanto en danza y el luto en alegría. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su bendición te alcance, te envuelva, te transforme. Que su gloria se manifieste en tu vida de tal manera que todos los que te conozcan sepan que verdaderamente el Señor está contigo. Que camines de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición, siempre recordando que no eres tú, es Él. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido estas señales en tu vida, si sabes que Dios está preparándote para algo grande, quiero que escribas amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, a alguien que está pasando por este tiempo de preparación, comparte este mensaje, porque lo que Dios hizo en tu corazón hoy puede hacerlo en el corazón de otros. El Espíritu Santo está aquí. Él te ve, Él te conoce y Él está obrando. No te rindas, no te canses, no pierdas la fe.
porque verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida, lo verás, lo vivirás. Y tu testimonio será que Él es fiel, que sus promesas son sí y amén, y que lo que Él comienza, lo termina. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Que así sea. Amén.